¿Qué pasa, viajeros? Pues nos encontramos en el desierto de Bárdenas y hemos venido aquí porque ya vais a ver conforme pase el vídeo lo espectacular que es. Para llegar aquí es muy sencillo, ¿vale? Tenéis que venir hacia Navarra y luego tenemos un camino totalmente asfaltado. Aquí, cuando lleguéis a mitad de camino, veréis lo que es un aparcamiento. Tendréis lo que es la oficina de información. Pues eso, en el aparcamiento aquí tenemos la oficina de turismo. Y tenéis que saber que en el desierto de Bárdenas hay una base militar, que es la que no se puede cruzar. Y aquí os van a informar del recorrido que hay. Lo bueno de este desierto que es que está todo el recorrido asfaltado. Entonces tenéis varias opciones cómo hacerlo. Lo podéis hacer andando, lo podéis hacer en bicicleta o en este caso lo vamos a hacer en coche. Entonces, como veis, toda esta parte de aquí es el desierto y en medio está lo que es la base militar. Tenemos dos recorridos, uno que va a la derecha y siempre rodeando la base militar con un aparcamiento en medio, que es lo que vamos a ver, y luego tenemos el recorrido corto que va hacia la izquierda y siempre lo que lo he dicho antes, rodeando la base militar. Y ya veréis que es espectacular. Lo famoso de este desierto es el paisaje, que parece de otro mundo, dice. Sobre todo cuando no ha llovido, porque hemos tenido la gran suerte de que ha llovido, entonces está todo verde. Lo normal es un desierto pues como todos los desiertos que imaginamos. Entonces también es cierto que parece un paisaje del antiguo oeste, de las películas del antiguo oeste. Como veis, esa es la base militar que rodea todo el perímetro y es la que tenemos que rodear para ver todo el desierto. Entonces tenemos dos caminos, el de la derecha que es el largo y el de la izquierda que es el que vamos a tomar nosotros. Cuando vengáis de camino hacia aquí veréis un primer aparcamiento, pero bueno, que aquí podéis aparcar donde os dé la gana, un poquito apartados de lo que es el camino y podéis subir a no sé cómo llamarlo, a estas mesetas y ver todo lo que es el desierto desde ahí arriba. La gente lo que hace es subir hasta arriba y aprovechar y hacerse una foto, lo que vamos a hacer nosotros, vamos. Este desierto es muy famoso también por sus formas geométricas que se ven. Y por eso la gente viene hacia aquí, para observar todo el paisaje y ver todo esto que estáis viendo. Aquí aprovecha la gente para colgarse y hacerse sus fotos. Entonces nosotros vamos a dar una vuelta. Y como habéis visto en el dron, el paisaje es espectacular. Pues el color de la tierra es lo que hace de este desierto bastante peculiar. Pero me imagino que como en todos los desiertos de aquí de Aragón, la tierra es bastante parecida. No es arenosa, es una tierra muy seca porque casi no llueve. Pues como veis al fondo hay una escalinata para subir arriba del todo, cosa que no me apetece hacer, pero bueno, no pasa nada, tampoco es una cosa que me llame mucho la atención. Y ¿veis? Es increíble. Es muy curioso todos los caminos que hay aquí, sobre todo para el turismo, porque imaginaos cuando esto no existía, o sea, cuando ya ni la base aérea estaba en funcionamiento. Lo bueno es eso, que aplanaron lo que es el camino y lo hicieron más accesible. Pero es lo que os digo, antes sería más fácil llegar aquí y hacer lo que te dé la gana, ¿sabes? Entonces ahora vamos a ir al coche y vamos a ir al monolito más emblemático de aquí de las Bárdenas. Pues resulta que hemos venido aquí a un lugar secreto de aquí del desierto. Hemos visto un zorro.
Y yo espectacular truco para poder volverlo a ver, y es silbar y agitar una bolsa para que piense que es comida. A ver si de casualidad aparece y os lo puedo mostrar. Si queréis ver el resultado, si se viene o no, tenéis que acabar de ver el vídeo. Supongo que habrá que esperar un rato largo, la verdad. ¡Ha llegado el loco de la bolsa! Siguiendo el rastro del zorro por los matojos y las huellas. Si veis, aquí hay huellas, veis las pisadas. A ver si en una de las madrigueras que hay aquí en este hueco lo vemos. ¡Mira! ¡Ahí! ¡Que no! ¡Qué broma! Bueno, y como no aparece, es una anécdota más en el viaje. Tendríamos que estar aquí un rato largo. Nos vamos a ir a la zona más fotografiada del parque, que la veis ahí al fondo, para que lo veáis. Es la zona más instagramable que hay. Pues hemos llegado aquí al sitio más instagramable del lugar y hemos conocido al guarda, que es muy simpático. Saludarlo a todos de mi parte. Y como veis, aquí vamos a dejar el vídeo porque no quería que fuera muy largo. Nos vamos a hacer una foto y si veis el vídeo ya sabéis, si os ha gustado, darle un like, lo que queráis, ¿de acuerdo? Y ahora nos vamos hacia Pamplona, que también lo vamos a grabar. Señorías, suscríbanse a mi canal, ¿de acuerdo? Disfrutar de la vida y sonreír. Pues hemos llegado al sitio más instagrameable del parque y para... Espera que se la cámara.